Buenos días a todos los que nos miran. Volvió la vaina nostra con Don Reyes Butrón y Don Néstor Trejo y Carlos Rodríguez por aquí, desde Guatemala. ¿Cómo están, chavos? Todo fino, todo Buenas, súper bien, buenas. ¿Cómo Carlos les ha Reyes, ido? Teníamos Bien, ganas, ¿no? Teníamos ganas con mucho porque optimismo. del último eh, Vaina Nostra que grabamos sería que un mes y medio antes de las elecciones. Un es mes, sí. otro país, ¿verdad? La vaina. Venezuela en Venez- un mes pasa un Sie- ciclo. Siempre lo decimos, Venezuela no para. No, el Bueno, que se aburre ahí porque quiere. era el mismo país que afloró finalmente, lo pudimos ver, gracias a Dios. Sí, Bueno, ya Salió a la hablaremos de luz. eso, pero lo que ha pasado realmente es digno sí, de comentar, analizar y impresionante. disfrutarlo. Sí, y De sobre todo para orgullo. comparar con la visión que teníamos antes. Yo particularmente lo he escrito ya en mis redes, era bastante crítico con el liderazgo de María Corina Machado. Y como me dijo un pana en Twitter hace como 3 días, te cerraron la jeta, ¿no? Y yo, total y absolutamente. Mira, Y, gracias y a estoy Dios. muy feliz de eso. Exactamente, yo también he sido siempre muy crítico. Aquí, incluso en la Vaina Nostra, hemos dicho, hemos expuesto, ¿no? Sería bueno, coño, si tuviésemos tiempo. Lo que pasa es que aquí, pues todos trabajamos y esto lo hacemos, pues, haciendo un esfuerzo para sacar el tiempito de poder grabar y poder, de alguna manera, desahogarnos y aportar las muchas o pocas personas que nos pueden escuchar, aportar un poquito nuestro análisis y nuestra visión que sentimos bueno, que tiene algo interesante, si no, no lo haríamos. Pero ojalá tuviésemos un poquito de tiempo para hacer un resumen, a captar unos pequeños clips de las cosas que hemos dicho nosotros, cómo Sí, hemos ido, no solo en el tema de María Corina, sino la dinámica de la oposición. Hemos hecho muchos apuntes que hoy en día, pues, han se pasado convirtieron, cosas. ¿no? Sí. Mira, estoy sorprendido sobre todo por el tema electoral, pero para no desordenarnos, no sé si Néstor tiene... Pero claro que sí, yo tengo que decir que yo estoy reivindicado, porque aquí el único que defendía a Marcolina Machado era yo. Sí, pero también defendías a Leopoldo. Así que casi 0-0. Eso, eso te resta todo lo Yo, positivo. yo defiendo todos los liderazgos que han dejado la piel en la calle, lamentándolo mucho, estamos en un proceso político Sí, que es devorador de liderazgo. El gobierno ha hecho todo lo posible para eso y la gente, pues lamentándolo mucho, no tiene quizás a veces el poder de ubicarse concretamente en el contexto, que es muy difícil. O sea, ahora es que finalmente el gobierno se quitó la careta formalmente y ya está ejecutando todo como sabíamos que era, pero antes había como una media cara, una media tinta, y pues siempre cualquier posición radical terminaba como que generando un poquito de escozor. Yo creo que esta es la primera vez en que queda evidenciado no solamente que somos mayoría, porque en el 2018 éramos mayoría quizás por un 10%, 15%. Es que el país se ha transformado en un escenario en el que el 90% de la gente, incluyendo la gente de afuera del país, rechaza totalmente el modelo de gobierno, de política y de hacer vida a esta gente. yo creo que tuviste un tema importante. Y si quieren empezamos por introducir la mano los El diferentes resultado. temas por el resultado. Y yo quiero acotar sobre lo que veníamos hablando, el liderazgo de María Corina Machado. Cuando ella ganó las primarias, yo dije, María Corina nos va a volver a meter, y ese siempre fue mi problema con ella o mi Un desencuentro con temor. ella. Yo dije, Sí. María Corina nos va a volver a meter en el 2014, en el 2017, en la salida, en dictadura no se vota. Y la verdad es que particularmente yo me equivoqué, pero por muchísimo. De hecho, la estructura de organización de los comanditos y toda esta estructura que se usó el 28 de julio fue sencillamente brutal. O Ajá. sea, todo lo Yo que tengo, está detrás de lo sí, que yo tengo un hicieron para planteamiento con eso, que no digitalizar se me las olvide. actas fue una cosa monumental, que eso fue lo que Sí, falló en el 2013, cuando le sí, robaron Claro. las elecciones a Capriles, que el 30% de las Claro. mesas se quedaron sin No, bueno, es que esa vez lo representantes, hizo Jorge Rodríguez y que no esa vez había ellos extendieron logística. mesas hasta las 3 de la mañana para poder lograr esa diferencia de votos. Eso fue ahí nos jodieron a nosotros esa vez. Entonces, ahora la cosa funcionó, o sea, mira, es ajá. impresionante la organización. Yo tengo algo que decir con respecto a eso, porque le he estado dando muchas vueltas a la cabeza. En el 2013
prácticamente todo se dejó en manos de los partidos políticos y las estructuras de los partidos políticos. Entonces ahí pasan varias cosas. Por un lado, hasta qué punto el discurso de la clase política en ese momento era tranquilos que nosotros resolvemos. Yo recuerdo, y bueno, los que me han escuchado estos últimos años, siempre había reclamado una participación, una mayor vinculación de parte de la sociedad civil, y se lo achacaba como a falta de interés de la sociedad civil. Pero ahora dudo, no sé hasta qué punto el tema partidista también impedía que la sociedad civil se involucrara de la manera como se involucró ahora. Lo impide porque pues sabemos que los partidos políticos pues han aportado incluso en esta oportunidad, no solo fue la sociedad civil organizada, sino que obviamente las estructuras de los partidos también apoyaron muchísimo en cuanto a la defensa del voto ahora. Pero sabemos que los partidos políticos también tienen sus dinámicas en las cuales, pues bueno, hay muchas mezquindades, hay muchos intereses, hay mucho tema infantil, mucho infantilismo en cuanto a resguardar ciertos espacios. Sí. Y eso de alguna manera, pues obviamente espanta también a la gente que no quiere formar parte de esas peleas pendejas en la que se suele meter la gente cuando está en un partido, ¿no? O sea, es decir, me refiero a la pelea de Primera Justicia con AD por llevarla el liderazgo a un centro de votación. Eso de alguna manera hasta cierto punto pienso que también impedía que la gente se involucrara. Pero por otro lado, una de las grandes certezas, creo yo, que de los aciertos de María Corina en este sentido, es que habló claro y no vendió humo. Entonces, Néstor, por ejemplo, decía que, bueno, sí, que se han ido quemando liderazgo porque el gobierno ha sido muy astuto y muy Sí, la crisis es visceral. un Pero veneno. también hay liderazgos que han colaborado con ello. Es decir, por ejemplo, vámonos al caso por encimita, para no entrar en eso, pero ¿cuál era el discurso del 2019? Está todo resuelto, unos eslogan motivacionales y no se le habló a la gente con claridad. Del Creo que ese gobierno es una... interino, ¿era eso? Sí, No, en el 18 pudimos haber ganado con Henry Falcón, pero o sea, la gente se dividió y jamás hubo posibilidad de ganar. Estadísticamente Sí. todos han probado que en ese momento también podíamos ganar las elecciones, Yo pero creo las que ahí el divisiones proceso no estaba políticas, maduro. O sea, ahí había un sector bien grande de la oposición respaldando la tesis de que en dictadura no se vota. Y por ahí nos fuimos todos, exactamente. que son los que hoy, Ya. digamos, dirigen el tema y dicen, sí, sí pudimos votar. Y yo les voy a poner sobre la mesa un tema para que lo hablemos también. Tú sabes que me emociona a mí enormemente, me parece una brutal, cómo se ha reivindicado el modelo de votación en Venezuela y el sistema electoral. Porque sea lo que demostró toda la crisis es que es muy difícil violar el sistema electoral y hacerle trampa. Claro. El chavismo no va a poder hacer la trampa, o sea, va a quedar en evidencia. Ni el chavismo ni nadie. Claro. Hay unas auditorías, hay unos contrapesos, hay una manera de auditar que hace que sea muy, muy jodido hacerle trampa al sistema. Y si hubiésemos tenido eso claro hace 15 o 10 años atrás, posiblemente el chavismo Pero es hubiese... que ahí es donde, perdón, Reyes, ahí es donde yo quiero atajar el tema de los discursos de los políticos que se acabaron antes. El tema es que en el 2004 empezamos con un discursito de fraude y nos quedamos atrapados en ese discurso en Y vez de llegamos entender la ahí. realidad. Entonces, sí. claro, cuando dijimos que había fraude, éramos minoría, éramos el 30-40% de la población, 45%. Y ahora que es que vamos siendo la gran mayoría aplastante del país, es cuando entonces es cónsono el discurso con la realidad. Y esta oportunidad nos tocó con María Corina y lo ha hecho del carajo, porque además viene de una organización que es Súmate, que toda la vida trabajó con la sociedad civil, mientras los partidos estaban encapsulados tratando de proteger sus intereses personales. Súmate estaba tratando de sumar a toda esa gente que estaba siendo pateada por los partidos o estaba siendo obviada porque no tenía ninguna organización. Súmate trabajó con los colegios profesionales, con la gente independiente, con los dirigentes Perdón. vecinales, con la gente adulta, los jóvenes, todo el mundo. Y eso se capitalizó ahorita enormemente porque ellos tienen esa red social. Fíjate que una de las debilidades que le achacábamos a María Corina es que en todo este tiempo que ella había estado de alguna manera en la oposición de la oposición, no había sido capaz
de montar una estructura partidista fuerte, sólida, que la respaldara en todo este proceso de votación. Y resulta que parece que eso fue justamente lo que la benefició. Y creo que entonces no es que no hubiese sido capaz, sino que no le interesaba. Y es un poco Le ha lo que dado una dice clase Néstor. maestra, a mi forma de ver, le ha dado una clase maestra a todos los políticos, tradicionales o Claro. no, incluso los nuevos, con los que tienen mucho rechazo, los que tienen poco rechazo, pero le ha dado una clase maestra de cómo gestionar la opinión pública, como una clase maestra de liderazgo en Y general. no creo que sea Sí, de improvisado. No creo que sea liderazgo improvisado ni No creo suelto. que sea pragmático, además. improvisado. Es un Eso no liderazgo está Ella tiene improvisado su ni suelto. talento y su intuición, pero creo que creo que está bien, Sí. bien analizado. Ahora, Ahora, pero y una cosa de la que uniendo no un hemos poco lo hablado, que... una cosa de Ajá, lo que no hemos hablado, oye, qué paliza. a 67%, más de lo que sacó Chávez en su mejor momento, que sacó Oye, 62. qué paliza, y no dejaron votar a 5 millones de venezolanos que estamos fuera. No, está exagerado. 3 Sí. millones que están inscritos para votar, no pudimos votar. Bueno, hay 8 millones de venezolanos fuera. Sí, empezamos con 3 4.3 millones tienen edad para votar, más de un edad para millón votar. de 4.3, venezolanos dentro claro, que Néstor. cumplieron Claro. 18, son 5. 3 millones están inscritos, Que estamos pero inscritos. Exacto. hay un bojote de gente que Que no se también inscrito. está en edad de votar y que no se puede inscribir, y eso pasó Exactamente. incluso dentro de Venezuela, O sea, Sí. con todos los jóvenes. si Entonces, votamos Afuera dicen todos, que hay 4.3 millones, más un millón adentro, de la cuenta da más o menos lo que dice Reyes, bueno, 5.3. 5 si millones, votamos, exactamente. si votamos todos, queda con 5% el Che. Entonces, Sí. claro, hay gente que está inscrita y que no pudo votar, como es el caso de nosotros, pero hay otra gente que nunca se inscribió o que ya pasaron la edad y tampoco los dejan Y inscribirse. tampoco lo dejaron inscribir. O sea, la paliza Entonces, hubiese sido monumental. Y ahí es parece. donde entramos en eso, cuando yo veo esos números. Tú sabes que esta semana ha sonado un montón la vaina. Bueno, vamos a repetir las elecciones, vamos a... Lula y sus ideas brillantes a veces que ponen sobre la mesa de vamos a repetir las elecciones, vamos a hacer segunda ronda. ¿Usted cree que el chavismo va a hacer una elección para en vez de perder por 3 millones o 4 va a perder por 8? Ah, Lo, entonces, son unas vainas que la gente pone sobre la mesa que uno dice en qué mundo vive, o lo que están sí. haciendo es tratar de ganar tiempo a los amigos. Ahora, por otro lado veo, no sé si vieron ayer la OEA, yo me quedé, fue loco. O sea, una resolución bajo Unánime. consenso, hasta Bolivia, Sí. que uno no espera, Porque eso, pero es que ese era el borrador que estaba antes, que habían propuesto en la sesión anterior, solamente que habían incluido los países más amigos nuestros que decretaran a Maduro, es decir, que atacaran fuertemente a Maduro en el sentido de que no era el presidente y que decidieran que Edmundo era el ganador. Entonces ahí es donde hubo la piedra de tranca, en unos detalles, un párrafo, y eso fue lo que dijo el secretario de la OEA al final. Esto no se llegó a un acuerdo no porque no haya interés en Venezuela, sino porque hay una diferencia sobre un párrafo en particular. Lo quitaron y fíjate lo que pasó ahorita. entiendo que quitaron dos cosas, quitaron ese párrafo y quitaron una sección entera que hablaba de terrorismo de Estado, que yo sí Sí, creo que es lo que está ocurriendo en Venezuela. o Obviamente no sea, le vas a pedir a Bolivia, a Brasil, exacto. a México y Claro. a Colombia que pongan un término tan duro, más cuando están tratando de ser mediadores tres de ellos. Pero sí lo Pero dijo el lo embajador de relevante que Uruguay. a mí me parece es que el término ya ronda en la región. O Claro, sea, el gobierno venezolano no es un gobierno ya autoritario, es un gobierno totalitario, con rasgos totalitarios y que está ejecutando claro. terrorismo de Estado. Y eso no es menor. Bueno, Es que para que ya Lula dijo que era un régimen desagradable. Para que Lula desagradable. lo diga, Autocrático y desagradable. Autocrático que y siempre Impresionante dice esa como desagradable. la vaina. mitad de lo que es, Ujú. como para Es lo que suavizar un poco piensa. la vaina, Ajá. ¿no? Sí. Pero además que tiene al partido de gobierno en contra. El partido de gobierno Sí, reconoció a Maduro. sí, Él está sacaron actuando. Son un comunicados. comunicado. Claro. El Partido de los Entonces, Trabajadores. sí. Ahora, ¿y qué tal Entonces, AMLO? Creo que es el único que está sin ningún tipo Ese sí es de... impresionante. No, pero es que ya desde hablar de que vamos a esperar lo que diga el TCJ, por el amor de Cristo. ahora, yo quiero Que me- rescatar un poquito del programa lo siguiente. Yo creo que aquí, y tenemos que recalcarlo hasta el final, la valentía, el arrojo, la determinación, la fe de la gente en la calle que fue testigo, que fue miembro de mesa, que fue a votar, la Impresionante. gente es una vaina impresionante porque A mí de me tiene otro eso mundo. conmovido. A mí me tiene eso Sí. De otro conmovido. mundo. es otra vaina. Entonces yo digo, ese es el héroe, o sea, el héroe de esta situación, no hay duda que es el pueblo porque estuvieron jodidos, con hambre, amenazados,
No, y que le presionado por entendieron todos lados. perfectamente a esta tipa. Se le Sí, entendieron sí, sí. perfectamente. Fíjate que Y hubo un se programa, organizaron con pocos recursos, hubo un programa que nosotros hicimos, creo que un Tú poquito pusiste los después de $5, la... Reyes, por fin, ¿qué te dije? Sí, sí, no, puse 20. Mandé Ah, bueno, está 40, de bien, hecho. está bien. Ah, Mandé bueno, 40. me alegra, me alegra. Estaba preocupado por Hice, esa vaina. hice 2 transferencias de 20. Pero se me fue la idea por el chiste de Néstor. Pero no, Coño, que tuvimos un programa en el cual nosotros hablamos sobre eh, la necesidad de la vinculación de la gente para defender el voto. Y lo decíamos con cierta angustia porque como que nunca se había logrado, ¿no? Yo recuerdo que después del programa, como justo esa misma semana que nosotros lo dijimos, empecé a escuchar tanto a Edmundo como a María Corina hablar de eso. Y yo dije, coño, qué bueno que sí lo están haciendo. Pero lo insistieron y lo lograron. Yo no sé hasta qué punto el chavismo no se espera, bueno, chavismo, no se no esperaba. sé, ahora hay tanta gente que Madurismo, hay dice que hablar de que madurismo. Hay que a hablar mí de esa madurismo. primera vez. diferenciación me parece una pendejada, No, a mí no me porque parece una si pendejada. el chavismo hubiese nacido hace 50 años y ya pudiéramos hablar de la diferencia entre chavismo y madurismo, pero son los mismos ministros prácticamente de Chávez, ¿no? O Sí, sea, me no sé, imagino. a Y yo mí no no me tengo parece que duda haya que, que diferenciarlo, me parece que yo es no hacerle un tengo favor a duda, ellos. sí, de que Chávez se hubiese comportado igual. Esa vaina de que si Chávez estuviese vivo hubiese Ah, reconocido, no, A mí pa, me hombre, parece, a mí me no, parece Chávez se es un hubiese error. comportado igual idéntico. o Igual, peor. igual, igual, igual. A mí Solo lo que que me no parece le un dio error, chance porque se murió antes de que se le acabara la popularidad. a mí me parece un error meter a todo el mundo en la caja, en la misma caja por una razón. Han demostrado en el discurso y en las acciones ser distintos. Si María Corina tiene 80% de las actas, más de 80% de las actas, en parte es porque gente que pertenece a los grupos del chavismo le entregaron a ellos esas copias. Incluso gente del Plan República le entregó esas copias. Sí, Entonces, ojo, ojo, hay una nueva oposición. Eso es otra cosa que hay que dejar claro aquí. Hay una nueva oposición en Venezuela. No podemos captar la oposición como la oposición que era hace 6 meses. Ahora tenemos al 80% de lo que era chavismo siendo parte de la oposición, pero con una idea clara, un poco segmentada, unida en el criterio democrático, pero segmentada en el sentido de los propósitos en el futuro, a lo mejor, ¿no? es que yo incluso creo que hay que separar el liderazgo del chavismo de la masa de la población que fue chavista. Eso es otra Correctamente. cosa. Lo que tocabas de decir, para sacar 67% de los votos tienes que tener un montón de gente que en algún momento se ilusionó con el proyecto político de Chávez, ya desilusionado votando en contra. Y eso está súper bien. Es gente que hay que recibir con los brazos abiertos Totalmente. y sin Ajá. ningún tipo de persecución y dejar atrás todo lo que ocurre. Pero es Ahora, que yo la creo que camarilla ya del chavismo se ha dejado un siempre se ha poco al comportado lado. igual. Sí, pero yo creo que se ha dejado un poco al lado de esa Fanatismo. tendencia a demonizar al otro, al oponente, ¿no? Esa ha sido la gran Eh, madurez que ha obtenido la sociedad Porque ya venezolana, creo creo yo. que ya hay un discurso de la venezolanidad por encima de tu De lo que hiciste en tendencia el pasado. política, Ideológica. Sí. Sí. de tu tendencia ideológica o de tus gustos, porque esto más allá de un tema ideológico es un tema de gusto, ¿no? O sea, me gusta Chávez o me gusta María Corina o me gusta la oposición. Eh, yo creo que ya la venezolanidad está por encima de eso y eso también, bueno, es una madurez que nos hemos ganado también a punta de todas las cosas que han pasado, la separación de la familia, Ujú. la falta de alimentación adecuada, la falta de servicios, la falta de luz, la falta de agua, o sea, Pero hemos yo creo que ese llevado es el punto, palo, Reyes, ese es el punto que nos une realmente en el fondo. El claro. punto de la separación familiar. Yo creo que eso fue el eje de la campaña de María Corina y tuvo un exitazo impresionante. Sí, Porque más que de los servicios, ¿no? Se acuerda, ella casi no habló de los servicios, ah, No, que es el foco de Capriles, por ejemplo, siempre habla de los servicios, de la corrupción. La tipa se fue por lo emocional. claro. reunámonos, volvamos a hacer lo que éramos. Y básicamente yo creo que ese es el camino real de lo que hay que hacer. Pasemos la página, miremos para adelante en vez de mirar para atrás. Obviamente hay un grupo pequeño de personas a las que habrá que llevar ante la justicia nacional e internacional, pero ese grupo no pasará de 100, 200. El resto del país, que son 30 millones de personas, tienen que mirar para adelante y empezar a entender que este es un país que se puede reconstruir desde las diferencias que tengamos, desde la Correcto. convivencia de personas Sí. que pueden pensar distinto sin utilizar la política como arma para excluir.
¿no? Mira, el Mira, otro Yo día creo que yo todo el hablaba, mundo está muy claro sobre eso. sí, dale. yo el otro día hablaba con alguien de tendencia muy izquierdista, que en algún momento además creyó en el proyecto de Chávez, hoy en día no, y me decía que bueno, que gracias a Dios ya había caído la popularidad del chavismo, del madurismo, que ya se está dando cuenta la gente, pero por otro lado que qué chimbo que la líder fuese María Corina, ¿no? Coño, realmente nosotros que venimos de la izquierda nos hubiese gustado que la oposición nos recibiera con alguien más ecuánime. Yo le dije, bueno, pero es que esto de alguna manera es responsabilidad del chavismo que se ha ido fundiendo a los liderazgos que de alguna manera eran un poco más ecuánimes y por otro lado, con tanto ataque y con tanta crisis y con tan duro que le ha dado a la población que la gente se ha ido a buscar al otro extremo más radical que pudiera de alguna manera Ojo, hacerle un frente más Pero sólido, ya ¿no? va, un momentico, yo la quiero decir una Maracorina de cosa. hoy no es la Maracorina del 2017, que era Además bastante Bueno, ella más también dura en ha... esos temas. pero Ella, no ella ha solamente convergido hacia el eso. centro también. Bueno, pero aparte de eso, recordemos que hay poca gente que tiene un talante de estadista en Venezuela y ella lo es. Es una persona preparada para enfrentar la conducción de un país. Aquí se perdió la Ciertamente. idea de que un líder tenía que estar preparado a entender el mundo. Aquí Chávez era, en ese sentido, un gran líder, un tipo que tenía muchísimo carisma, pero de estadista no tenía ni un pelo. No tenía ni idea cómo funcionaba el mundo y por eso Venezuela está destruida como está. Con esta mujer, con los liderazgos anteriores de la oposición, teníamos la certeza de que había gente con capacidad estadista. Y yo creo que lo reconoció, lo que ha puesto en el tapete María Corina es que lo que nos une a los venezolanos es más fuerte de lo que nos separa. Y es creo que donde ella ha dado en el clavo de cómo mantener esa Yo también. hegemonía de trabajo político. Quien, ella misma y quien la asesora en temas de comunicación ha hecho un trabajo genial para armar un Buenísimo. discurso que además no se nota falso, es un discurso Sin real, medios, sin Genuino, medios. sin medios. Y es ella genuino. misma, Ah, y además me parece genial esa vaina de agarrar a los chamos que tienen un montón de difusión, como Lele Pons, toda esta gente, y sí, llegar a un segmento de la población súper joven a la que la gente tiene mucho rato que no les habla, y si les habla, no les habla en el formato en el que tiene que hablar. Se la comió. O sí. sea, Mira, a ayer yo mí esta escuché el última podcast semana entero haciendo de... eso me pareció, y al principio no me pareció, yo no entendía, pero me pasé una semana y un par de amigos me dijeron, Carlos, ella no le está hablando a ti, que vas a cumplir 50 años la semana que viene, le está hablando a chamos que tienen 20, 30, Pero yo siento que a mí, por y que en ejemplo, esos también me habló. Debe formatos es ser lo que yo me mejor. siento joven, pero Tu yo espíritu es escuché más joven que el mío. el programa completo de Escuela de Nada, se la comió, me Yo- emocionó. Además que estaba trabajando y lo estaba escuchando y me da vergüenza con mis compañeros porque yo llegué a hipear en algunos momentos. Eh, y no, no, en serio. Y luego ayer vi que estaba con David Placer, George Harris y Nanutria. Entonces, fíjate cómo también a través de la comedia, los comediantes venezolanos, que yo creo que en estos momentos son nuestros mayores embajadores en la diáspora, en lo que Mm, es Venequia, además, ¿no? O sea, el concepto de sí, Venequia, que Sí, es como la Venezuela cibernética, cómo estamos todos unidos a través de los podcasts, sí. de internet, de las redes. Y, y bueno, ella se metió ahí de frente con toda esta gente, comediantes, que bueno, no sé si además que han seguido últimamente el material que está sacando Chatén, es brutal. El Sí, tipo está haciendo unas comparaciones de lo que decían antes con lo que decían ahora, de verdad que están geniales. Yo lo recomiendo a los que nos estén escuchando y a ustedes, si no lo han visto, que le echen un ojito al material de Luis Chatén en las redes, brutal, buenísimo. mira, está yo brutal. voy que estás hablando de eso, voy a reivindicar a dos personas que están fuera de Venezuela, que no son venezolanos, pero que yo creo que han hecho un aporte, cada uno en un lugar distinto, brutal. Lo primero es una periodista argentina que se llama Carolina Amoroso, no sé si la han oído. Total, claro que sí. Eh, en un show, si mal no recuerdo, el show de Juanita Viale, que es la nieta de Mirta Legrand, que es un programa que se ve mucho en Argentina, lanzó una frase monumental donde dice algo así como, la esperanza no avergüenza, dice, es un imperativo moral. Yo creo que es la única frase que se ha hecho en las últimas 2 semanas que, como digo yo, me ahuel el guarapo. Sí, Porque definitivamente creer que lo que estamos haciendo va a ocurrir más allá de lo que ves o lo que no ves, es una fuerza brutal para seguir en esto, que es complejo, ¿no? ah, Sobre todo para la gente que está dentro de Venezuela.
Así que mi respeto para esa chama que de No, verdad es genial. Ella vivió en Venezuela. Y el segundo ajá, es el presidente Gabriel Boric. Lo que ese tipo está haciendo, Ujú, no lo estamos midiendo ahora, pero Boric lo que está haciendo es separando a la izquierda del chantaje de la revolución cubana. Que la exactamente. izquierda latinoamericana ha sido víctima del chantaje de la revolución cubana por lo menos los últimos 30 o 40 años, deslastrándose de una vaina que no funcionó, que pudo haber enamorado a la generación de nuestros padres, a la nuestra ya no, pero que él desde la izquierda es el presidente más contundente en decir que en Venezuela lo que hay es una dictadura y que se roban las elecciones. Me parece que este tipo está marcando un camino, está separando a la izquierda latinoamericana de un montón de fracasos históricos que cargaban a cuestas que nadie sabía por qué las cargaban a cuestas. Me parece que esas dos Completamente. figuras son Sí, geniales, completamente. geniales, geniales. Sí. No sé cómo lo ven Ahora, ustedes. yo pienso que, lo que eso refleja es que hay un papel grandísimo que tenemos que hacer en el exterior. Hay demasiados venezolanos en el exterior como para no pensar que tenemos un papel en este peo. Y es que hay gente que tiene amigos que son periodistas, que son congresistas, que son senadores, que son gobernadores, alcaldes en cualquier parte del mundo. Y yo creo que el deber de cada uno de nosotros es contactar a esta gente y hablar un poco del fondo del tema, porque hablar un poquito de la emoción era una cosa, pero ahora que, por ejemplo, se hizo público el informe Carter y se sabe con detalle, la gente sabe con detalle que es un Demoledor. tema de legalidad, es ilegal. La proclamación de Maduro carece de cualquier tipo de valor jurídico. O sea, eso es un acto que no existe. Y lo que va a hacer el Tribunal Supremo es un monigote aún peor todavía. Peor, O peor. sea, con los actos del CNE, con el acto de Maduro y con el acto del TSJ, el Estado venezolano queda completamente deslegitimado. Ese TSJ no tiene cómo sustentarse su legitimidad y la Asamblea Nacional va por el mismo camino. Bueno, la Asamblea Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Al fiscal Defensoría ni del se Pueblo, diga, el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral. todos están Tipos destruidos completamente. se metieron en un problema enorme, porque en el escenario original convivía el nuevo ejecutivo electo hasta enero con esos poderes públicos constituidos. Ahora eso es imposible, Sí, porque todo forma parte de un fraude monumental que les deslegitima. totalmente. Entonces, ahora oye, va a ser caída y mesa limpia. Yo no tengo la más mínima duda. Y aprovecho eso para lanzar la pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo ven Mm. ustedes? Porque básicamente, ¿para dónde va esto, chamo? O sea, cómo ven ustedes el desenlace? ¿Cómo lo sienten? quieres que te respondamos por lo que creemos o por lo que es conveniente decir para que la gente no Coño, se decaiga? Como te dé por la gana. todo, por Con todo. todo. Como más rabia te dé, decía un amigo mío. Porque te voy a decir algo. Yo le decía a Néstor cuando estábamos armando la cosa antes de empezar. Yo sigo a un politólogo venezolano que vive en Canadá, que es un crack, que se llama Ángel Álvarez. El tipo ayer publicaba un tweet en inglés donde decía, no tengo basamento científico para decir lo que voy a decir, pero siento que lo que está pasando en Venezuela es distinto a lo que ha pasado antes. Y yo Bueno, tengo el mismo coño, feeling, no tengo ningún basamento sí, científico, pero es que además pero hay algo que creo que importante, hay algo que es distinto ahora. hay algo importante que resaltar, que creo que lo dijo John Magdaleno, eh, que tenemos que reconocer que es la primera vez que ganamos las elecciones. Eso es algo Ujú. que suena duro, Sí, pero es una realidad. es Incluso en el correcto. 2013, que la gente le achacó tanto a Capriles que no hubiese defendido Ujú. su triunfo, Capriles no ganó. Se Y hizo de la hecho, auditoría. se Se hizo la abrieron las auditoría cajas. Se revisaron y actas por claro, actas. ¿en qué fundamentaba Capriles la duda? En unos centros de votación donde nosotros no tuvimos, eso ya lo hemos hablado, no tuvimos Sí, Representación. representación y ahí entonces la conducta de la votación fue un poco sospechosa, entonces Capriles lo que está diciendo, mira, vamos a revisar esos centros claro. porque a lo mejor si revisamos esos centros podemos llegar a tener un empate técnico Sí. y descontar los 100.000 votos de diferencia que le sacó Maduro, pero eso no quiere decir que Enrique Ellos, Capriles haya ganado las elecciones, no las ganamos. exacto. Chávez estaba recién muerto, todavía Sí. no había tanta Claro. crisis, Maduro no la había Nos cagado había tanto como ganado la ha cagado ahora. nos había ganado 4 meses antes por 1 millón de Y nos votos. ganaron por fuerza Ah, política. Nos ganaron por fuerza política porque tenían centros Sí, electorales claro. donde ellos estaban solos, donde votaron el Sí, sí, sí. 90% de la gente, La que lo abrieron hasta maquinaria las 3 de la refuncionó. mañana. Esta vez no, esta vez la maquinaria, y eso es lo que quiero oír. La diferencia ahora es que cualquier trampa, cualquier vaina que le hagamos, primero ahora tenemos pruebas, que son las actas, que son documentos públicos, por un lado. Pero por otro lado, no hay manera de ocultar esta verdad, porque no es como antes que era como una caja negra. Coño, el resultado se hacen auditorías, todo lo que tú quieras, pero para nosotros era una caja negra. Ahora sabemos que en los centros de votación donde había militares, policías,
centros de urbanismo desarrollados por el chavismo, perdieron también 70-30. Perdieron en Eh, Fuerte Tiuna, Nacho. Perdieron Perdieron en los Fuerte centros de, Tiuna, en los centros de exactamente, votación en Fuerte Tiuna, donde votó perdieron. Chávez. Entonces, si tú te pones a ver eso, la mentira es insostenible porque todas las personas, en todo el mundo, en toda Venezuela, saben la verdad. Entonces, cada vez que estos tipos vayan a querer refregar esa pseudo verdad que están proponiendo, coño, se les va a caer la cara de vergüenza porque la gente no les va a creer. O sea, no hay sustento, no hay Mira, gobierno que se mantenga con este sustento tan ¿qué frágil. opinan ustedes de los activistas del chavismo? Que lo saben y están callados. ¿Tienen Y por ahí, miedo o les conviene quedarse callados y No, yo, ser yo, parte de yo la creo, mentira? yo creo que hay miedo. Yo creo no hay que, miedo. y yo creo que por ahí viene el deslave Y no están que, callados, no que están va a callados. ocurrir. La gente del Plan ¿No, República no vio lo están que callados? pasó. No, no están callados. La Eso, gente ¿por del qué crees tú? PSUV La vio lo que persecución, pasó. los que están poniendo presos son testigos del chavismo, no de la oposición. La mayoría de los que están viendo es para que firmen Así. documentos que es mentira la vaina. Eso es lo que ellos están haciendo. El amedrentamiento, las tanquetas están Y en las por qué eso entradas no de se los barrios sabe? ¿Por qué no se habla de eso? porque están Hay un cortados los miedo medios de enorme a hablar desde comunicación. adentro. Sí. Claro. Un Oye, miedo enorme. ayer agarraron a otro dirigente de Acción Acción Democrática. Democrática, que creo que William fue el primer adeco preso en este William Dávila, ¿no? Que por Este cierto era el le mandamos secretario de organización. un Un gran fuerte abrazo a su abrazo. familia, que somos Claro. muy amigos y A la verdad Marlon, a que William Jr., etcétera, sí. William Alejandro Ánimo. Dávila, que está liderando pues toda es el portavoz de la familia, y Marlon también que está operando ahí, hemos estado en contacto con ellos y bueno, que William es una persona mayor, aunque él no lo Muy crea. vigoroso, sí. No, y muy A pesar, vigoroso, muy vital, claro que sí lo es es. un tipo que tiene una fuerza y además que O fíjate que sea, estando en AD con tantos quiebres que ha tenido AD, William siempre se ha mantenido firme en la lucha, eso hay que reconocérselo, le guste a la gente o no. completamente. Sí, Pero bueno, hablaba de otro ADECO que creo que es el secretario nacional de organización, yo no lo De conocía, organización. Yo no lo no lo conocía. conocía y, tampoco. acabo de ver el video en la cual todo el mundo está grabando en el restaurante y nadie hace nada, ¿no? Y entonces yo me lancé rápidamente a poner un comentario de que, ay, ¿qué pasa con la gente que no? Se ha demostrado que la gente, si la gente interviene, muchas de las veces han impedido que se lleven a los presos. Cuando puse el comentario, luego me di cuenta que todos los comentarios, que eran como 2000, decían exactamente lo mismo. Es decir, todo el mundo se preguntó por qué en ese restaurante Nadie nadie hizo se nada. levantó. El problema es que, no, yo entiendo, eso más que cobardía es una falta de organización, porque nadie va a decir, coño, yo no voy a levantar la voz a ver si los demás Pero, se van a quedar callados y me meten a pero mí preso Reyes, también. otra cosa que Mira, pasa, a diferencia de las épocas anteriores, la subversión está, es decir, la pelea democrática está más fuerte en los barrios, en los sectores populares de Caracas que en las esa es la diferencia. urbanizaciones. Esa es la O sea, diferencia. en el paro petrolero, el paro existía de Chacaíto para el este. En este caso, al revés. En la defensa del voto, la defensa de la soberanía está de Chacaíto para el valle, ¿entiendes? O Sí, sea, todo lo sí. contrario. Y eso se ve reflejado en todos lados. Donde están cayéndose a patadas y a palos para que no frieguen a la gente, es en los barrios, que los están persiguiendo, que le están marcando sus casas con una X. Ahí es donde está el Sí. totalitarismo y Eso los que acabas de abusos decir es súper ocurriendo. importante, Néstor, porque no es la clase media o lo poco que queda de ella en un país que ha visto disminuir su economía brutalmente luchando contra un régimen autoritario. Es el Ujú, país entero, es la gente que antes les votó, es la gente que los sostuvo en el poder durante muchos años, quienes hoy están en contra de ellos. Yo vi ujú. una imagen esta semana de una gente caceroleando en un ranchito en Petare, todos con la bandera, y eran una familia como de 10 personas, niñitos, adolescentes, los papás. Y yo digo, estos tipos tienen los huevos cuadrados para ponerse Completamente. ahí Hay que a tener hacer bolas eso. para eso, exactamente. Y entonces lo que pasa es que tú puedes gerenciar y tú puedes gobernar por miedo. Lo que creo que está pasando es que estamos en una época donde sigue habiendo muchísimo miedo, es obvio que hay miedo, pero se va perdiendo poco a poco. Y cuando eso termine, el deslave va a ser brutalmente rápido. Esta semana yo me puse a ver la caída de Ceausescu en Rumanía. Busquen el video, está en YouTube, está ahí, hay un montón de artículos y de cosas sobre eso. Fue cuestión de minutos. El tipo sale a una plaza a dar un discurso, la gente empieza a buchar
y no habían pasado ni 24 horas y ya había caído. Y entonces uno ve eso y dice, yo particularmente creo que sí va a haber lo que llaman una ruptura de la coalición dominante. Y eso va a terminar pasando y va a terminar sacando del poder a Maduro. Lo que no puedo decir es cuándo va a ocurrir, porque además Claro. creo que ahora, lo decíamos al principio, lo abandonaron sus mejores amigos que cada vez dan declaraciones más contundentes. Y luego la región no está preparada para esperar 5 millones más de venezolanos saliendo en desbandada, cosa que ya está ocurriendo, ¿no? Sí, ya empezó. Entiendo que se ha multiplicado como por 10 la salida de personas Sí, por las esta fronteras en las semana, últimas sí. 2 semanas. Ah, Entonces, todo el mundo sabe que o eso se resuelve rápido o el problema que vamos a tener continental va a ser inmanejable. O sea, hay como demasiados intereses a favor de la caída de Maduro, ¿no? es que como tú dices, Carlos, la pérdida iba a ser supuestamente una pérdida progresiva hasta la entrega del poder, pensando que ellos iban a aceptar la derrota, aunque era básicamente un colapso inminente lo que iba a ocurrir, publicando datos de 70-30. Pero lo que está ocurriendo hasta ahora es que se desmontó completamente la legitimidad del gobierno y entonces ahora se pelea es cómo hacer para ofrecer, si hay que tenderle una salida a esta gente, si hay que hacer un Sí, sí, sí. puente, porque tiene que haber un mecanismo para que ellos salgan. Eso sería estúpido. No plantear un puente para que esta gente salga del poder de una transición arreglada sería absurdo, porque de otra manera es una bestia que va a llevarse a todo el mundo por delante y no Lo es lo que, que lo queremos. que pasa es que yo creo que ellos no confían mucho en esos ofrecimientos de amnistía y básicamente no confían porque, por ejemplo, en el caso de Rumanía que hablabas ahora o el mismo Pinochet que hizo aquel referéndum del sí y el no y lo perdió y salió diciendo que lo había ganado y luego pues tuvo que irse porque era demasiado evidente como lo es ahora. El problema está, la diferencia está en que esos eran dictadores y por más sanguinarios que pudieran ser, no dejaban de ser políticos con una vocación autoritaria. El problema, la diferencia es que en Venezuela tenemos un grupo criminal organizado, una organización criminal en el Estado. O sea, yo creo que ya tenemos que decirlo porque no hay más que ver cómo han reprimido a través de sus ¿No? malandros en la calle y los matones y cómo están actuando. O sea, Y yo creo que la comunidad internacional está haciendo eco de eso, Reyes. La diferencia ahora, la respuesta de la comunidad internacional es que se está enfocando en eso, en que estos tipos ya están pasando de la parte dictatorial y lo que tú quieras poner políticamente, que son unos delincuentes que hay que Totalitarismo. atrapar, Sí, ¿no? Que son sí, unos sí, sí. delincuentes que hay que atrapar. claro, entonces por eso ellos no Ahora, creen que no, que tienen 10 años de amnistía y tranquilos, váyanse que no lo sí. vamos. Esos tipos Ahora dejan el poder sí, y hubo yo una creo que no, declaración de no, no María los va a Corina salvar bien nadie. interesante. Yo no me acuerdo si fue en CNN, que yo vi a María Corina declarar una cosa bien interesante donde decía, le hablaba a las Fuerzas Armadas y a los organismos de seguridad del Estado. Y ella decía algo, una frase que me pareció súper contundente. Son muy pocos los jerarcas del chavismo que están buscados por la Ujú. justicia internacional. No llegan ni a Exacto, 50. Entonces exacto, les decía algo así como, se van a inmolar todo por esos 50. Y a exactamente. eso se tiene que reducir la discusión. Hay Ujú. gente que sí se le puede ofrecer una amnistía, pero ese no es Diosdado Cabello, por No, no, ejemplo. no, claro. Pero entonces lo que hay que decirle, no a los que salen con Padrino López, no a los que salen en primera línea, sino a los que están un cachito más abajo, Sí, compadre, usted no se tiene por qué inmolar con ellos, porque usted no tiene ninguna acusación en ningún tribunal internacional. Usted todavía no ha cometido ningún delito. Pero si siguen por el camino de represión que van, tú también vas a cometer delitos que te van a meter en ese grupo de los 50. exactamente. No seas Entonces, pendejo. piénsatelo y acciona en función a eso, porque es el único chance que tiene, es el ahora. Ese es el momento. Yo tengo un par o tres generales de eso, que fueron compañeros míos en el liceo militar. Y aprovecho para decirles eso. Piénsenlo, porque ustedes todavía no han cometido delitos de lesa humanidad. Pero si se sigue reprimiendo de la forma como se está reprimiendo, van a Ah, entrar en ese grupo. El problema es que Y yo ahí creo no que lo va a salvar nadie. toda esa gente, yo creo que ya lo más cómodo para todos ellos sería justamente que Maduro se fuera y quitarse ellos el riesgo de meterse ellos en un peo mayor. Ahora, Claro, el tema es cómo es lo mismo que estamos hablando del restaurante. ¿Quién levanta la mano primero ante un opresor que es tan peligroso y tan inescrupuloso? Entonces ahí el gobierno chavista es muy astuto, eh,
de alguna manera impidiendo que la gente se organice, porque a través de la represión, a través del miedo, evitan que cualquiera levante la mano por primera vez. Pero Entonces, sí hay rendijas, Reyes, porque fíjate una Sí, cosa, hay una persona que está detenida desde mes y medio antes de las operaciones, que es Rocío San Miguel, de las ujú, elecciones. sí, ajá. Y eso significa que hay la Ella es inteligencia que ellos especialista en tienen análisis de eso. en análisis de todo tipo, a nivel geopolítico, de seguridad y Ujú. defensa y de toda la que es la inteligencia militar. Es la persona más calificada que hay en Venezuela sobre eso. Y ahí hay una semilla que está lanzada, que está germinando. Por más que la hayan puesto presa a ella, hay cosas que están hechas y que van a durar en el tiempo. Y yo creo que la razón por la que ella está detenida es justamente por el temor que tenía el chavismo de que esto se pudiera operar pero no hay quien lo detenga. O sea, yo pienso que eso no va Yo también. a hacer un daño suficiente porque Rocío tiene años trabajando, hay gente estas cosas no se gestan de un día para otro, así como Chávez pasó 8 años antes de dar el golpe, estas cosas de cómo reestructurar el poder, cómo salir de la autocracia, cómo actuar en este momento, sobre todo para los que están en riesgo de ser acusados de genocidio y de delitos de lesa humanidad. Esos son los militares no son gente estúpida, no son gente ignorante, son gente formada, gente preparada Ujú. y gente que sabe que tiene que buscar su espacio de salida. Yo creo que hay que dar es un poquito, aunque nos duela, un poquito de tiempo, porque las cosas están Sí, ocurriendo. María Corina yo está también creo manejando, eso. María Corina está manejando los ejes internacional, el interno, el militar, todo se está manejando de manera adecuada. bueno, Y no hay que olvidar que Edmundo es diplomático también, ¿no? ah, El hombre Ojo, maneja su cosa también. lo hemos hablado de María Corina, hemos hablado de María Corina, hemos hablado de María Corina, pero hemos dejado sí, un poco de lado el mundo. Mira, la figura de ese señor, y yo digo las carambolas de la política, porque está en su casa, que lo pusieron ahí como candidato solo para cuidar, lo que llaman el candidato tapa, solo sí, para cuidar el espacio en el tarjetón, después no se terminan poniendo de acuerdo, y dicen, bueno, vamos a dejar. Tú ves las declaraciones de ese señor, como buen diplomático, son, mira, cada Impecables, comunicado no le falta ni le sobra ni una coma. impecables. no pierde la calma, no pierde los nervios. Se nos había olvidado Nada más hay que cómo puede verlo ser comer un perro. presidente decente, un tipo Sí, genial. Chamo, genial ese Genial, tipo, de genial. verdad. Y quiero Genial, genial. reivindicar aquí también, Carlos, quiero reconocerte que has sido de las pocas personas que supiste ver a Enrique Márquez. Siempre lo dijiste aquí en este programa y como que yo confieso que yo era uno de los que no te paraba mucha bola, pero esta semana leí un Twitter de un personaje influyente en Venequia, en la Venequia, en la Twitterzuela, que decía, Enrique Márquez era el tapado y no lo supimos ver. Y yo pensé en ti, yo dije, Y ¿cómo el que no? tweet, Carlos sí, siempre lo dijiste. pues, Enrique pero Márquez, y oye, ¿qué trabajo está haciendo Enrique un Márquez? señor, pero señor. Porque además él, hablamos una cosa, que era que la gente insistía en que tenían que de renunciar y en las sí, estrategias, lo podemos echar para atrás, y lo conversábamos nosotros, que yo decía que el peor error que podía hacer la oposición era pedirle a Enrique Márquez que renunciara. Ajá. Eso lo no, dijimos nosotros claro, aquí en este programa. ¿Por qué razón? No solamente porque era un tipo que era ex rector del CNE y porque era un tipo que tenía Guáramo bien puesto, sino porque ¿qué íbamos a hacer? Teníamos que poner en 3 y 2 al chavismo, que no importara lo que hiciera, igualito estaba jodido porque íbamos a poder ganar las elecciones. El tema con Enrique Márquez son esas cosas en las que uno tiene fortuna en la vida. Yo lo conocí a él y a su esposa cuando yo estaba empezando a trabajar como consultor en un proyecto en Maracaibo. Y pude compartir con ellos. Conozco de primera mano que son una familia de gente con unos valores por encima del promedio y que nunca se han dado por vencidos. Incluso cuando yo no tengo reparo en decir que yo del 2017 para acá tiré la toalla muchas veces. Y ellos han estado allí trabajando. Es un tipo con una formación enorme. No será ahora posiblemente, pero Enrique Márquez tiene un perfil presidenciable brutal, sí. con una Eh, formación o y de ministerial, estadista que era lo que nosotros queríamos genial. ofrecerle a María Corina, un ministerio. Mm. Eh, pero, mira, yo quiero reivindicar algo aquí y quiero decirlo ya hablando desde la emoción que me produce a mí después de este recorrido que he tenido como activista político, primero desde Mérida, luego en el exterior, cuando todavía no éramos tantos venezolanos, ahí nos conocimos, Carlos, activistas en Madrid sobre el año 2012, 2011, 2012.
Luego yo regreso a Venezuela en el 2017, participé en el tema de la calle, eh, participamos en política, ganamos la gobernación de Mérida, trabajé un poco en la administración pública, salí absolutamente decepcionado, viví los dos apagones nacionales, viví la falta de la gasolina, o sea, La guarimba, me, la me, salida. me fui en Mérida, no, eso no lo viví, ni participé ni estuve de acuerdo, pero lo que quiero decir es que eh, me produce muchísimo asombro y me conmueve el hecho de que yo salí de Venezuela en el 2021, hace 3 años, absolutamente convencido de que Venezuela se había entregado y de que Venezuela está absolutamente ya expuesta a seguir con esta gente, porque vi, por ejemplo, en las colas de la gasolina de 3, 4 días nadie decía nada. En los apagones nadie salió a reclamar. Yo dije, esto se apagó para siempre y ya pues somos, básicamente vamos a tener esta gente por siempre. Y fíjate cómo de repente, fíjense lo que pasó, cómo Venezuela insiste casi que irracionalmente y en contra de unos tipos que tienen un control absoluto y feroz sobre todo, y Aparente. la gente insiste, es impresionante. A mí me tiene conmovido el Sí, venezolano, sinceramente me, me sorprendió muy gratamente y estoy muy conmovido de cómo la gente ha renovado la esperanza bueno, también cómo ha manejado ahora la oposición, el liderazgo de la oposición, cómo están administrando de manera distinta, que ya no están vendiendo humo con eslogan, sino que ya están gestionando de una manera mucho más eficiente, más sincera, tienen una comunicación más directa con la gente y eso se está lo, notando, lo ¿no? registra, lo registrarán los libros de historia lo que están haciendo los venezolanos. Y Sí. sobre todo Ahora los Sí. que están dentro de Venezuela y los que están fuera. yo Solo una quiero, anécdota rapidita para seguir el Ujú. hilo de Rey. En el año 2017-2018 yo escribí en Facebook: la República Venezolana se murió. Lo que no sabemos es qué hacer con el cadáver. Escribía yo. Era mi época de mayor decepción y entrega en el proceso. Y una de las personas que me escribió sobre ese escrito fue la esposa de Enrique Márquez y me acuerdo que me dijo: nosotros en Venezuela seguiremos luchando porque Venezuela vuelve a ser un país democrático. Y tenía toda la razón del mundo. O sea, los venezolanos se han levantado una y otra y otra y otra vez en ese afán que tú dices, hasta irracional, por recuperar la libertad y la democracia, y esa vaina hace que uno se sienta muy orgulloso de haber nacido en esos 900.000 kilómetros cuadrados que Y lo están ahí están, al y, norte de la y- y lo América están del Sur, ¿no? reconociendo, además, he visto mucha gente desde Argentina, que además los argentinos han sido en todo este proceso súper cariñosos y súper buenas notas, Empáticos hasta más no decir. solidario, como solidario. empáticos, Sí, de uno de los pueblos más empáticos con nosotros ha sido sí. el pueblo argentino, y he escuchado mucho por las redes sociales como dicen, wow, el pueblo venezolano, como que Tiene mis cojones. respetos. Sí. Tenemos Sí, muchos cojones, tenemos que sentirnos orgullosos, no de caer, aunque se antoje un poco difícil, porque siempre además lo vemos como, yo creo que lo vemos más difícil de lo que quizás sea, porque estamos ya, somos como niños heridos, siempre sí, como niños maltratados, ¿no? Siempre como que pensamos que va a pasar lo peor, Sí. porque nos han jodido tanto y nos han ganado tanto y nos han perseguido y nos han machacado tanto que ya pues como que tenemos dudas, ¿no? De nuestras propias capacidades, pero lo que está pasando y creo que lo que va a pasar va a ser ya definitivamente excepcional. Mi lo vamos a perspectiva de, conseguir. mi perspectiva de esperanza arranca por un comentario sobre Enrique Márquez, y es que el papel, la historia le ha dejado a Enrique Márquez un papel crítico en este momento, y es justamente ayudar al proceso de recomposición de los sectores democráticos que estuvieron apoyando al chavismo mucho tiempo y de sectores que quizás no congenian o no vieron en María Corina Machado ese líder que lo identifica 100%. Yo creo que eso puede ayudar a recomponer la democracia bastante en Venezuela en este momento tan Sí, crítico. Pero por otro lado también, entre Enrique Márquez y el resto de los liderazgos, a la cabeza por supuesto María Corina y Edmundo, tienen que tirar un paraguas bastante amplio para que la gente se sienta toda involucrada en este asunto, porque hay que darle espacios a la gente que quiere luchar, a la que quiere opinar, a la que quiere trabajar,
no solamente desde el punto de vista del voluntariado público, sino también amalgamar también todas esas fuerzas políticas que están allí, que son grupos que no son para nada desestimables y que son personas que están dispuestas también a poner su grano en la arena y además que son críticos para la fractura del madurismo, que en este momento es el objetivo crítico que nosotros perseguimos. Entonces, si alguna cosa se quiere hacer acá, que no es que no lo estén pensando, sino que uno quiere que se asegure el proceso político que estamos viviendo, es que se tienda esa sombrilla, ese paraguas, para que mucho más personas puedan sentirse integradas a todo este proceso y tengan su rol y su papel y su protagonismo que también se lo merece, porque si vamos a salir de esto no va a ser solamente el resultado de una figura política en particular, que es la que está liderando el proceso, Por favor, Fíjense, pero por favor. yo es, aprovecho esas frases o sea, de Néstor, que ya estamos sobre los 50 minutos para hacer mis 2 minutos de cierre y si les parece vamos haciendo cada uno un cierre. Yo quiero reivindicar la resiliencia de la sociedad venezolana y de cada uno de los venezolanos que estamos dentro y fuera del país. Y quiero hablar también de que tenemos que empezar a pensar en el país del futuro. El país de ellos y nosotros se acabó. Lo enterramos el 28 de julio. Es el país ahora de nosotros y está todo por construir. Y el hecho de que hayan destruido todo es una vaina muy jodida, pero también nos da la oportunidad de tomar una hoja en blanco y hacer la Venezuela nueva que siempre hemos soñado, con un Estado de Derecho fuerte, donde haya oportunidades para todos, donde podamos aprovechar, entrar, salir, vivir, eh, perfeccionar la que teníamos antes del 98. Tampoco quiero volver a la que estaba en el 98, sino quiero hacer una que sea mucho mejor que lo que era eso. Quiero aprovechar además para agradecerles a ustedes dos, porque siempre estamos hablando de eso. A veces nos oye más gente, a veces nos oye menos, pero nosotros también hemos sido persistentes en imponer nuestras ideas a quien las quiere escuchar. Y es siempre genial poder trabajar con ustedes dos en esos temas, aunque no siempre estemos de acuerdo del 100%. Así que aprovecho para mandarles un abrazo. Y cierro con decir que no tengo la más mínima duda de que Venezuela va a ser un país libre en poco tiempo, que seguramente haremos programas de Venezuela. amén. ¿Se te fue el audio, Reyes? ¿Ahora? Ajá, Ahora te ok. oigo. Sí, dale. Ajá. Bueno, amén, decía que amén y que muchas gracias. Yo también estoy pues muy agradecido. Yo, las palabras de cierre, esa bala que tenía ya la disparé ahorita. Sí. Pero bueno, nada, repito, pues encantado de ver el resurgimiento de la esperanza en Venezuela, muy conmovido por el trabajo de la gente el día de las elecciones, antes de las elecciones, y bueno, un llamado a que de verdad que no decaigamos, que ante más represión, más resistencia, yo sé que no es fácil, yo sé que da miedo, nosotros lo hemos vivido, pero vale la pena, Venezuela vale la pena. Y bueno, yo me imagino que no todos estarán dispuestos a regresarse y ojalá no sea así, porque si no ya terminaría de colapsar los poquitos servicios que nos dejaron, que nos han dejado todos estos años de corrupción y de miseria. Pero siempre va a ser muy gratificante poder colaborar con la reconstrucción, como tú dices, Carlos, del país a partir de una hoja en blanco. Yo que estuve allí, creo que de los tres fue el que viví allí hasta hace menos tiempo. En el caso de Mérida es una ciudad absolutamente apagada, como en pausa, pero la infraestructura está, la belleza está, el clima está, los árboles están, o sea, Venezuela sigue estando y tenemos cómo empezar. Aunque esté muy deteriorado todo, yo pienso que desde fuera o desde dentro eso ya será una decisión personal de cada quien, de acuerdo a su situación personal y el que vuelva o no, pero creo que todos vamos a poder poner un granito de arena en la reconstrucción del país. Eh, no será fácil, no va a ser fácil, esta gente no se va a ir fácil, además que van a dejar una cola detrás que siempre pues nos van a dificultar. El venezolano también está muy deteriorado desde el punto de vista moral, ético, o sea, son un montón de cosas que yo creo que haciendo las cosas bien, Venezuela además tardaría un poco en recuperarse, pero siempre va a ser muy divertido y gratificante el hecho de participar en la reconstrucción de nuestra tierra, que es que no nos la van a quitar 50 criminales. Yo creo que Venezuela es mucho más que esos 50 tipos y espero, deseo y pienso que vamos a poder
pasarles por encima. Eso era lo que yo quería decir. Bueno, mi papá tenía un dicho que decía que Dios escribe derecho con trazos torcidos. Y Venezuela, a través de toda su experiencia tan amarga que ha vivido todos estos años, se ha transformado en un país, creo yo, con mucho más potencial y mucha más capacidad, en el sentido de que los venezolanos estamos más conscientes de que está en nuestras manos, no en manos de otra persona, sino está en nuestras propias manos salir adelante. El nivel de emprendedurismo en Venezuela es impresionante. Los venezolanos han aprendido a resistir, a volver a salir, Resiliencia se llama eso, ¿no? a resolver sus problemas, a dar la cara al mal tiempo con mucho entusiasmo, con mucha alegría, a aprovechar, a agarrarse de las uñas con todo para salir adelante. Y además tenemos una cantidad de millones de venezolanos que han salido del país y que ahora ven lo bueno que había en Venezuela. Esa nostalgia por las cosas, vivíamos en un paraíso y no lo sabíamos, los que vivíamos con las oportunidades. Yo No creo que todo el sí, mundo. yo creo que sí lo ¿No? sabíamos. Y no, Yo me la gocé. pues, y entonces ahora esa mezcla de esa realidad venezolana, esa resiliencia venezolana y ese contraste con la gente que está afuera, que sabe lo que cuesta ganarse 3 o 4 churupos, creo que esa mezcla va a ser indetenible. Lo que necesitamos es ese pequeño espacio, esa rendija de luz que se acaba de abrir y ya tenemos el pie en la puerta. Y ahí no nos lo va a cerrar nadie. Estoy muy, muy esperanzado que esto tarde o temprano va a cambiar y va a cambiar para mucho mejor. Gracias a ustedes también porque no me han dejado perder la esperanza. Claro que sí. Bueno, abrazo, muchachos. Bueno, Vamos a un ver cómo abrazo va aquí. eso. Nos vemos en la siguiente vaina nuestra. Gracias a los que llevamos al minuto 56 oyendo. Sí. Así Gracias es. y Cuídense. perdón. Disculpen. Perdonen lo largo, perdonen lo malo. Un abrazo, pues. Un Hasta abrazo. hasta Un la Cuídense. próxima abrazo. vaina. Cuídense. Viva Venezuela, carajo. Bravo Venezuela pueblo. libre. Gloria al bravo pueblo.